Egun on guztioi, eskerrik asko, alkate jauna, osasun saileko eta Osakidetzako arduradunok, egun on guztioi berriro. Bueno, lo primero dar las gracias al alcalde de Gasteiz, a Gorka Urtaran y al Ayuntamiento de Vitoria por cedernos el espacio público para poder inaugurar la primera exposición que después llevaremos también a las capitales de los otros dos territorios con motivo del 35 aniversario de Osakidetza. Es una exposición fotográfica con el lema 35 años impulsando la vida, y lo que queremos es de alguna forma mostrar a la gente la suma de personas, pacientes, profesionales, tecnología y también un poco los principales hitos que la historia de Osakidetza ha ido desarrollando para la sociedad vasca a lo largo de estos 35 años. Osakidetza nació en el año 83, nació durante la primera legislatura del Gobierno vasco, y si echamos un poquito la mirada hacia atrás, tenemos que agradecer a aquellas personas que en su momento pensaron que necesitábamos un servicio de salud, que atendiera al conjunto de la población y que atendiera bien y en igualdad de condiciones, y agradecer también la generosidad que en aquel momento tuvieron los ayuntamientos y las diputaciones que tenían recursos sanitarios, el Hospital de Santiago, diversos servicios de salud escolar, servicios de salud mental, etcétera, que los cedieron para que la prestación fuera centralizada. Yo quiero transmitir, y lo transmito con mucho orgullo, que creo que Osakidetza mantiene vigentes aquellos valores con los que nació, y nació para dar asistencia a todas las personas, nació con el concepto de universalidad, nació con el concepto de equidad, que es tratar a todo el mundo de acuerdo a las necesidades que tenga, nació con el concepto de solidaridad, que es que los recursos sean financiados a través de impuestos y que todas las personas seamos tratadas en igualdad. Nació con el concepto de participación de los ciudadanos, participación de los profesionales en la orientación de los servicios. Nació con el concepto de calidad, porque hoy en día nadie entendería que un servicio de salud pues no prestara un servicio con calidad, y nació también con el concepto de sostenibilidad, y yo creo que la historia de Osakidetza viene a demostrar también que pocas veces hemos hecho cosas superfluas, que se ha dedicado fundamentalmente el dinero de los ciudadanos y las ciudadanas a lo que es propiamente la prestación del servicio sanitario, y gracias a eso también podemos mantener todos. Y yo quiero aprovechar brevemente para agradecer la confianza que sentimos de las personas que viven en Euskadi, en el servicio de salud y en los profesionales, y también para agradecer a los profesionales sanitarios, los que están hoy en día trabajando y los que han trabajado a lo largo de estos 35 años, porque sin ninguna duda son los principales artífices del servicio que hoy damos y que tenemos como objetivo mantener como mínimo para las generaciones que vengan detrás nuestro. Osakidetza Euskal Gizarte osoaren lorpena da. Guztion ahaleginarekin eraikitako eredua gure aurrerakarien lekukoa. Egungo Euskadiko ondare den aldetik guri dagokigu babestea inoiz baino gehiago etorkizuneko belaundientzat. Gaur bereziki eskerrak eman nahi dizkiet profesionalei, pertsona ardatz eta lehentasun gisa duen erreferentziazko osasun sistema finkatzen laguntzeagatik. Hau horientzako guztientzako omenaldia ere bada, urteotan giza kalitatea eta profesionala eraikutsi baitute. Beraz, eskerrik asko guztiei eta zorionak 35 urte hauengatik. Quiero agradecer nuevamente al alcalde, quien ha mencionado la inversión en el hospital de Lua, y también que sepa y conozca que antes de finalizar de año inauguraremos también el nuevo centro de salud mental infantil cerquita de aquí, en el ambulatorio de Alguibel, y mejoraremos también la atención de la población infantil, que para nosotros es muy importante, y especialmente de aquellas personas de esa parte de la población infantil en mayor fragilidad, que son de las personas que desde pequeños pueden tener un problema de salud mental. Y vamos a continuar invirtiendo en Álava, tanto en el UA como en la red de atención primaria y la red de salud mental. Eskerrik asko guztioi, y invitar a todos los gasteitarras que disfruten con la exposición, que yo creo que lo merece. Eskerrik asko.